bien, nos acompaña, está aquí con nosotros en el estudio el doctor Walter Albán, director ejecutivo de Proética. Doctor, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. A usted muchísimas gracias por acompañarnos. Sin duda, el día de ayer fue importante en el Pleno del Congreso de la República porque así como en el bloque anterior hablamos sobre las organizaciones políticas locales y cómo quedarían fuera de carrera, con la excepción, por supuesto, de aquellas que han comprado los kits electorales y que logren la inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones, también se generó un cambio muy importante, y es que con 77 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones, el Congreso de la República aprobó ayer, el proyecto de ley que prohíbe postular a cargos de elección a personas que hayan sido condenadas por terrorismo, además de por corrupción, violación o narcotráfico, y eso sin duda pues es un avance importante, doctor. Sí, creo que en el contexto en el que nos movíamos, donde nada parecía que se iba a aprobar que tuviera relevancia respecto a lo que nos preocupa, que se haya podido por lo menos, ¿no?, impedir de que gente que ha sido condenada por estos graves delitos pueda postular, ya es una señal positiva. Ahora, no olvidemos, sin embargo, de que hay varios otros aspectos que deben ser también considerados y que no sabemos qué resultado podríamos obtener. El debate de ayer en el Congreso es, en ese sentido, sí, por un lado esperanzador, pero por otro preocupante. No entendemos, por ejemplo, por qué una norma que debería caer por su propio peso, que es casi de sentido común, ha tenido que ser debatida con generando polémicas, ¿no? Claro, generar esa polémica. ¿Por qué quienes querían cerrar esto solo a terrorismo? Como si no hubiera en este momento en el país también un problema mucho más grave, diría yo, claro que de lo que es la corrupción, de lo que es el narcotráfico, de lo que es delitos contra la libertad sexual, ¿no es cierto? Qué bueno que lo resalte, porque en agenda, como bien dice, estaba pues la condena, ¿no?, la prohibición a condenados por terrorismo y apología a terrorismo, y no se contemplaba incluir allí delitos graves como los que menciona, ¿no?, corrupción, violación sexual, narcotráfico, y hablando de corrupción y narcotráfico cuando estamos hablando del bien del Estado. Efectivamente, y por eso digo, no se explica por qué tuvo que haber tanta discusión para finalmente llegar a este acuerdo que ni siquiera ha sido unánime. Porque también lo que preocupa es qué explicaciones le quieren dar al país quienes han votado en contra de esta decisión, que no son muchos, pero hay algunos. Claro, porque un condenado por corrupción podría postular. Claro, y quienes se han abstenido también, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo explican esto? Me parece que allí hay cosas que todavía no quedan claras. De otro lado, yo diría que esto pudo haber ido incluso más allá. Desde lo que hemos señalado nosotros en Proética, también es discutible de que gente que está procesada, pero por supuesto no en cualquier etapa, sino cuando ya hay elementos más que suficientes para considerar de que esto está encaminado, ¿no?, a señalar una responsabilidad muy concreta, sobre todo, digamos, cuando hay acusación o cuando hay por lo menos detención preventiva de por medio. Eso, y vamos a ver que se repitan casos. Estas personas no debieran postular. Y bueno, yo lo he dicho antes, por ejemplo, un caso como el del señor Orellana o un caso como el del señor Oropesa, ¿no es cierto? Que claramente hay indicios más que suficientes de su responsabilidad. El problema es que el proceso tomará un tiempo, pero ellos podrían candidatear entonces, ¿no? Porque no hay nada que se los impida, aun cuando estén privados de libertad. Y con muchos otros nombres que seguramente serían sorpresa, pero como bien dice usted, estarían dentro del marco legal. Claro, entonces ya vemos pues que avanzamos muy de a pocos, con, digamos, diría yo, preocupante dilación en estos debates. Y ahora lo que está pendiente es ver, bueno, se adoptarán sanciones políticas para las organizaciones que terminen, digamos, contrariando o transgrediendo las normas para el financiamiento en lo que tiene que ver con la plata que viene de origen ilegal. Que es una exhortación que ha hecho el Jurado Nacional de Elecciones, además, ¿no? Porque si estamos hablando pues de financiamiento, de dinero y de fuentes ilícitas, se entiende que el dinero no sería un problema, ¿no?, para pagar una multa o para apelar una multa. Lo ha dicho Gerardo Tábara también muy claramente de la Asociación Civil Transparencia, ¿no? Es decir, si un narcotraficante viene y pone plata para que la campaña de tal partido pueda prosperar, a la hora que le ponen la multa, que es la única sanción que existe, ¿no es cierto?, el narcotraficante les pagará la multa también. Parte del costo. Claro, es decir, parte del aporte sería ese, ¿no?
y bajo esa tranquilidad no hay ninguna real y eficiente medida para ponerle coto a esto y para sancionar en ese caso a una organización política que se presta, ¿no?, a esta situación. Por supuesto. Y entonces debería quedar excluida del padrón electoral, ¿no? Y eso nos invita a una reflexión importante, ¿no? Tal cual están los dictámenes elaborados, aquellos que hablan de financiamiento, por ejemplo, ¿qué tanto se le hace frente al crimen organizado? ¿Qué tan real es este ánimo de reforma y de lucha contra el lavado de activos, contra la corrupción? Yo creo que lamentablemente eso no se ha producido, se ha podido más bien evidenciar de que una vez más, porque no es solo este Congreso, venimos ya arrastrando estos problemas desde varios años atrás. Pero lamentablemente, por ejemplo, cuando hubo la comisión que presidió la congresista Donaire, ¿no es cierto?, se trabajó sobre la base de las propuestas que los propios organismos electorales habían hecho, junto a la sociedad también civil. la sociedad civil, y esto estaba encaminado a la posibilidad de tener un código electoral, porque no se trata de tomar medidas aisladas, sino que todo esto forme parte de un conjunto. Y porque todo se relaciona. Y eso le dé efectivamente consistencia, digamos, a la legislación. Esto no se produjo, ¿no? Es decir, después de un debate increíble que se produjo en ese momento, finalmente todo fue desechado. El trabajo de esa comisión fue, como decir, un referente más de lo que se tendría que abordar. El popular insumo. Y se han tomado medidas que no generan mayor consenso y que tampoco eran los aspectos más relevantes. Más bien otras que son contraproducentes, como por ejemplo impedir que el seguimiento a lo que es los reportes, ¿no?, del financiamiento que reciben en campaña las organizaciones pueda ser permanente y no derivarlo para cuando ya haya concluido el proceso. Y esto tiene que ser claro para el televidente y para nuestra población, Así ¿no? es. Porque esta medida no es que afecta directamente a una agrupación política, ¿no?, sino que estamos hablando de la transparencia también que hay en el proceder. Es un incentivo para que hagan lo que quieran, porque finalmente cualquier medida que se pueda tomar después será extemporánea, ¿no es cierto? Y menos aún Pero si ya ni siquiera hay pasó, sanciones el claras. candidato ya fue escogido, quizá. Así es. Entonces, todo esto es contraproducente. No se ha querido abordar la cuestión del voto preferencial, no se ha querido tampoco discutir, digamos, cuestiones que tienen que ver con los problemas que hemos señalado tiene el financiamiento en este momento, el financiamiento que proviene de la economía ilegal, ¿no?, del narcotráfico, de la trata de personas, de la minería ilegal. ¿Cómo sacarlo de nuestra política? ¿Cómo desinfectar la política en buena cuenta? Ese es el calificativo que yo le daría. Entonces, estamos mal, no estamos reaccionando y creo que esta, digamos, la aprobación de esta medida anoche, como dije, abre la expectativa de que algunos estén reconsiderando la posición y que de pronto todavía estemos a tiempo de que se puedan discutir algunas cosas más. No creo que podamos ser tan optimistas como para pensar que todo lo necesario se va a aprobar. Porque no hay ese tiempo. Porque no hay ese tiempo tampoco, ya las elecciones para el 2018 están cada vez más cerca. Y lo que sí esperaría yo es que así como se ha podido dar este avance, pues algunos más, sobre todo lo que tiene que ver con sanciones políticas, se pueda, digamos, aprobar próximamente y ojalá que esto se produzca con mucha mayor unanimidad o consenso dentro del Congreso. Ahora, lo que usted dice es cierto, ¿no? El tiempo avanza y se genera preocupación, pero en realidad no tendría que hacer falta más tiempo para un debate porque el debate ya viene arrastrándose meses de meses y no podemos, si es que no hablamos de años, ¿no? Para algunos legisladores que quizá ya tienen más de un periodo en el poder, entonces lo que falta es tomar la decisión y poner en agenda, ¿no? Esto tan importante, porque sí, es cierto, se ha empezado con cronograma, estamos viendo ahora impedimentos, hemos visto también las organizaciones políticas locales y ahora lo que se espera es justamente lo que usted está comentando, el financiamiento. Definitivamente, y creo que en esto hay que ser claros también. Esto no se va a producir solo porque el tema lo discutan en el Congreso y lo resuelvan allí. Esto tiene mucho que ver con la actitud de la sociedad civil, o sea, tiene mucho que ver con la ciudadanía, con los medios, con las organizaciones que están trabajando en estos temas, que tienen que hacer un seguimiento insistente y permanente, ¿no?, para que lo que allí ocurra, lo que ocurra en el debate, lo que se produzca como resultado, no quede entre cuatro paredes, sino que sea un tema que lo hagamos nuestro y que nos sirva también para identificar con quiénes contamos en el Congreso y con quiénes definitivamente no. Y pienso de inmediato en las votaciones, ¿no? Saber
Por supuesto. ¿Quién votó en contra? ¿Quién a favor? Y Conocer a nuestros legisladores. Exigir explicaciones, ¿no? Que rindan cuentas. ¿Por qué se han opuesto? ¿Por qué han votado en contra? Que digan por lo menos qué los motiva. Porque la apariencia indicaría que están protegiendo a narcotraficantes, a violadores, a gente que definitivamente no debería tener cabida en la política. Y eso sí es muy grave, ¿no es cierto? Entonces, creo que eso es parte de lo que nos toca como sociedad civil, y creo que además es muy importante reparar en lo siguiente. Es evidente que siempre hay, digamos, simpatías y antipatías en política. Hay quienes se sienten más cercanos o más en contra de determinadas posiciones, pero acá no hay un problema de banderas ideológicas o partidarias. Es un tema de qué gente es la que está dispuesta a jugar por la integridad y la decencia en la política, y creo que hay gente así en todos los partidos. Por supuesto. Y también creo que del otro lado hay gente que no está dispuesta a eso en cualquier organización. No creo que se pueda identificar a una como la exclusiva, pero sí me parece entonces que es muy importante hacer un escrutinio del comportamiento de cada congresista, independientemente de la organización a la que pertenezca. Conocer quiénes quieren ser promotores, ¿no?, de una agenda de desarrollo nacional. Nos quedan un par de minutos nada más, doctor Albán. ¿Alguna reflexión final sobre nuestra reforma electoral y sobre aquello que la ciudadanía, como bien ha dicho, está esperando de nuestros legisladores? Sí, yo creo que algo que vale la pena reiterar. No es un tema menor el hecho de que nuestra política haya sido penetrada por la economía ilegal que tiene que ver con todas estas mafias y crimen organizado. Recordemos que, por ejemplo, en Colombia, ¿no?, el señor Pablo Escobar, que fue, como sabemos, pues un narcotraficante de gran envergadura, en algún momento encontró en el Congreso su mejor refugio, porque podía tener la inmunidad parlamentaria, ¿no? Increíble. Por eso en Colombia se eliminó la inmunidad parlamentaria. Y yo creo que haríamos bien en el Perú de eliminarla tal como está establecida en este momento. Y que la historia nos enseñe. Así es. Y creo que entonces con eso también estaremos desincentivando que las mafias ya no solo se limiten a sobornar, sino que también digan por qué yo no. Uy, ¿no? Y por qué no puedo. Y eso sí nos está ocurriendo. Eso nos está ocurriendo terrible. ya. Muy bien, muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. Hemos conversado con el doctor Walter Albán, director ejecutivo de Proética.